Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de conversaciones. Estamos felices de estar de regreso, especialmente con tantas cosas que han pasado. El último episodio que hicimos antes de salir a las supuestas vacaciones y vacaciones entre comillas fue el 8 de marzo y jamás nos imaginamos que pocos días después el mundo iba a dar un giro completo con la pandemia. Cuando nos despedimos dijimos que íbamos a tomar un descanso, pero jamás imaginamos que parte de ese supuesto descanso iba a significar estar en cuarentena, sin mayor contacto afuera de nuestra casa. Y bueno, hemos podido sobrellevar todo esto. Algunos días han sido más fáciles que otros. Hemos aprendido a ser más pacientes, a buscar balance entre trabajar desde la casa y también buscar momentos para relajarnos, para descansar, ver Netflix, bastante Netflix, y desarrollar algunos proyectos nuevos. Algunos de nuestros proyectos anteriores sí fueron afectados por la pandemia y tocó cerrarlos, pero también dimos nueva vida a otros. Esperamos que ustedes y sus familias también hayan podido sobrellevar estos últimos meses, que hayan tenido la oportunidad de trabajar, descansar, aprender, compartir sobre todo con seres queridos, así haya tocado a través de la distancia. Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan en diferentes lugares del mundo y queremos decirles que esperamos que estén pudiendo sobrellevar esto. Esperamos que donde se encuentren ya la curva haya disminuido, que ya haya más recursos y test disponibles y pronto podamos volver a la normalidad, así sea una nueva normalidad. Pero bueno, precisamente porque han sido unos meses pesados, queremos comenzar esta temporada con un tema positivo, un tema liviano, lleno de luz, alegría y de fe. Y para ello nos acompaña hoy un fraile, su nombre Fray Javier. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué un fraile? ¿O qué significa ser fraile? Todo eso lo estará compartiendo con nosotros hoy Fray Javier. Él despertó nuestra curiosidad cuando encontramos su cuenta de Instagram y vimos primero que todo unas fotografías muy bonitas. Por algo se llama Fray Fotos en Instagram y cuenta con más de 20,000 seguidores. Pero también vimos que ofrecía un mensaje de fe muy moderno. Y además descubrimos que no solo lleva su mensaje a través de Instagram, pero que también lo hace en Facebook, tiene canal de YouTube, está súper activo en TikTok, donde además hace unos videos súper divertidos y más de un challenge. Y también tiene un podcast. Así que dijimos, bueno, definitivamente queremos entrevistarlo. Y hoy lo traemos en este episodio para todos ustedes. Hablamos con él del por qué decidió a los 21 años unirse a la comunidad franciscana. Por qué escogió específicamente esta comunidad para vivir su llamado. Qué es lo que significa ser fray y cómo es que está utilizando plataformas de social media para llevar su mensaje. Te invitamos a que te quedes con nosotros y conozcas a Fray Javier o Fray Fotos en este primer episodio de nuestra tercera temporada. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Fray Javier, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Fray Javier, muchas gracias por abrir esta temporada. Y bueno, cuéntenos, ¿quién es Fray Javier? Yo soy un hermano franciscano perteneciente a la Orden de San Francisco de Asís, soy franciscano capuchino. Actualmente tengo 34 años, soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Me considero un buscador de la luz. Así como buscamos en nuestra fe, buscamos siempre tener las cosas claras y Jesús es la fe y la luz que ilumina. Así me considero yo un buscador de la luz y como mi pasión por la fotografía también, la fotografía es el arte de saber manejar la luz,
pues yo me considero un apasionado también de buscar la luz. Entonces, pues yo soy un hermano sacerdote, ordenado recientemente. Tengo 7 meses de ordenado sacerdote, pero ya 12 años que pertenezco a la orden franciscana. Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la edad de 21 años ingresé a la orden. Muchos me preguntan y a veces piensan que yo ya traía la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa desde que era niño, o que si mi mamá me llevaba mucho a la iglesia y que por eso empezó mi inquietud. Pues no, yo crecí en una familia que no practica mucho la fe. Crecí sin valores religiosos, sin practicar los sacramentos. Yo hice mis sacramentos a la edad de 21 años, o sea, ya lo hice adulto. Conocí la orden franciscana precisamente en esas pláticas donde vas para prepararte para los sacramentos en una comunidad, en una iglesia. El grupo de jóvenes que daban las pláticas para adultos, para hacer la comunión y todo, pues ya tenía 21 años, me iba a ir con los niños. Estos jóvenes conocían el convento y conocían pues la orden, y un día me llevaron a una misa que se hacía cada mes a un convento de frailes, y pues surgió en mí toda esa inquietud, todas esas ganas de conocimiento de la orden, porque pues para mí solamente existían los padres en las iglesias y pues ya era lo único que yo alcanzaba a percibir y a conocer, ¿verdad? Los sacerdotes que ofician misas y ya. Y entonces despertó y toda esta inquietud de poder conocer un poco más sobre la vida religiosa dentro de la Iglesia Católica. Padre, pero una pregunta, porque me parece muy interesante Sí. lo que nos está contando. Usted dice, bueno, yo de Ajá. pronto mi núcleo familiar, o sea, lo que me estaba alrededor, de pronto no aprendí la fe, digamos ahí, no se practicaba, fue la palabra que usted Sí, claro. usó. Ajá. ¿Qué hace que a los 21 años usted vaya en esa búsqueda? Fíjense, muy curioso. Yo estaba, empezaba a tener una relación con una joven que pues ella sí practicaba y sus papás eran muy católicos y pues tenían muchísima fe y muchísimas prácticas. Entonces, esta joven me invitó a un encuentro, era un encuentro de un retiro de 3 días. Entonces, pues yo fui a ese retiro de 3 días donde había como unos 100, 150 jóvenes y pues viví esa experiencia, ¿no? Recibí ese primer anuncio y en el cual en ese momento yo salí de ese fin de semana decidido a querer empezar a practicar mi fe. Todavía no tenía conocimiento de que el sacerdocio se me iba a presentar como una llamada, como una vocación, pero lo que sí tenía fijo era que yo quería empezar a practicar mi fe. O sea, a creer en ese Dios que yo decía que creía. Pues como quiera siempre dices, pues yo creo en un Dios, ¿verdad? Creo en alguien que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿no? Pero pues yo no le llamaba Jesús, yo le llamaba pues un Dios y yo creo en Dios y ya, ¿verdad? Okay. Entonces yo salí de ese recuento, de ese retiro, con esa convicción de querer. Por eso fui con los jóvenes a prepararme para mis sacramentos. ¿Por qué franciscano y no otra orden? Esa pregunta es obligada. Fíjense que cuando yo pues conocí la orden franciscana, yo quedé enamorado de la orden franciscana. O sea, cuando a mí se me presentó la orden franciscana así por primera vez, que fui a ese convento, que conocí los frailes, que los conocí a ellos, que empecé a averiguar la vida de San Francisco, que empecé a descubrir de qué se trataba la historia franciscana, tanto en la actualidad como cómo había comenzado, yo quedé enamorado de la orden franciscana. Y es algo que se siente, o sea, es algo que yo no sé, bueno, ustedes han tenido la experiencia tal vez, es como enamorarse de una persona. O sea, te enamoras de esa persona y entonces es un interés grandísimo de querer seguirla conociendo, de querer seguir estando juntos. Así describo mi vocación. Al inicio fue un amor, yo a veces me escucho exagerado, pero es desbordante. O sea, quieres conocer más, quieres estar más,
y no te explicas. O sea, eso yo lo llamo amor. Claro, claro. Exactamente. Pero para las personas de pronto que no Ajá. hemos tenido la oportunidad de pronto de ahondar un poco más en la orden franciscana. Yo crecí con madres mercedarias, Yo José Luis con salesiano. salesianos. Pero eh, San Mm. Francisco sí es uno de mis santos favoritos por los animalitos. para las personas que de pronto queremos saber más, tú hablas de la historia. ¿Qué hay de especial en la orden franciscana? ¿Qué tiene esa historia que te llamó la atención? Mira, la vida de San Francisco de Asís es alucinante, es fantástica. Es ese joven, San Francisco es ese joven inquieto que aspiraba a ser un gran caballero, aspiraba. ¿Quién no tiene grandes sueños en la vida? O sea, es que todo mundo Claro. tiene grandes sueños en la vida, como yo los tenía, ¿no? O sea, y los sigo teniendo, solamente que cambian de perspectiva. Pero San Francisco era ese joven que tiene grandes sueños en la vida, que quiere ser un caballero, que para ser caballero se necesitaba ir a la guerra, se necesitaba pelear y después recibir el título de caballero. San Francisco se propuso eso en su vida y cuando San Francisco vive tres grandes momentos: el encuentro con Cristo, el encuentro con los pobres y el encuentro consigo mismo. Entonces, cuando se pone a escucharse a sí mismo, cuando escucha el Cristo de San Damián que le dice repara mi iglesia, cuando se encuentra con el más necesitado, San Francisco descubre una nueva misión que lo va a llevar a ese gran sueño que él tenía en su vida, ¿verdad? De ser alguien, de ser alguien, que al final de cuentas cualquier sueño, al final de cuentas se resume en vivir una vida feliz y plena, ¿no? Entonces, pues eso me enamoró muchísimo. Eso para mí fue algo alucinante porque, como te digo, ¿verdad? Yo en ese entonces, pues mis sueños eran unos, mis objetivos eran unos que al final de cuentas se resumen en, pues yo quiero ser feliz, o sea, quiero ser pleno, quiero encontrar para qué Dios me llama a esta vida, ¿no? Entonces, cuando descubro que es así, que amo esta orden y amo todo de ella, las luchas, los momentos buenos, los momentos difíciles, las crisis, y poder decir, sigo enamorado, o sea, quiero esto para mi vida y ahora sí que para mí toda mi vida. Eso despertó en mí, pues enamorarme más de la orden franciscana. Ok. Y me puedes contar un poco más sobre San Francisco y cómo llegó a ser el patrono de los animales. Sí, porque San Francisco, te digo que eso de descubrirse, Francisco se descubre hermano de todo, o sea, hermano de la creación, por eso tiene el cántico del hermano Sol, el hermana Luna, que es un poema bellísimo, el cántico de las criaturas, que el cual el Papa Francisco se basó para crear la encíclica Laudato Si, que es sobre la naturaleza y sobre la casa común, que es el bien, que empieza a ver hermano Sol, hermana Luna, hermana Agua, hermana Tierra. Inclusive Francisco le va a llamar hermana a la muerte, o sea, como algo que Wow. hay que abrazar al final de la vida, es algo que hay que abrazar, es algo que hay que, pues no rechazar, ¿no? Es un paso para llegar a la vida en Cristo. Entonces, el descubrirse hermano, pues todo el mundo, para Francisco, la novedad en la creación de la orden va a ser que pues él crea una fraternidad, ¿verdad? Que es una comunidad de hermanos en los cuales todos nos descubrimos como dones del Señor, así como Dios me da el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, Dios también me da hermanos. Y esa va a ser una parte esencial en la vida de San Francisco cuando él dice, pues el Señor me dio hermanos, ¿verdad? Nadie me mostraba, dice Francisco, qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me mostró que debía vivir la forma del Evangelio, que era pues, vivirla junto con él, con los hermanos, porque cuando Francisco descubre su vocación, Francisco quiere vivir la vida franciscana él solo. Él no pensaba en fundar una orden, él no pensaba, sino que más hermanos fueron uniéndose a su proyecto de vida porque lo veían pleno, porque veían en él una luz o algo que realmente pues era alucinante, que además muchos más empezaron a oír, ¿no? Y a los primeros años fueron 6, fueron 7, pero después eran miles los que querían ser frailes como él. Ahí Qué Francisco bonito. descubre que los hermanos son dones de Dios,
Y entonces esa es la gran novedad en la vida franciscana, porque en ese entonces no había vida fraterna, solamente existía la vida monástica. Y es diferente a vivir en un monasterio, vivir en un convento, ser monje y ser fraile, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No sabía eso. Sí, los monjes, pues la vida monástica es una vida, como el nombre lo dice, mono, uno, estar en un monasterio con más, pero vives monje. El monje no es, no vive una vida fraterna. La vida fraterna, yo soy fraile porque fraile viene de fratello, de ser hermano, fray. Okay. Entonces, somos frailes porque vivimos como hermanos en un convento en el cual todo es común, por eso somos una comunidad. Entonces, esa es la gran novedad de San Francisco, que entonces la iglesia no tenía, solamente tenía la vida monástica. Igual las hermanas, Sor, pues es sorella, que significa hermana en italiano, entonces por eso Sor Lucía, Sor, porque es hermana, pues. 12 años de educación católica Y jamás lo aprendí. y no sabía eso. Yo tampoco. Y tenía muchas, sobre todo, personas en la comunidad que les decíamos Sor Teresa o Sor, pero no sabía de dónde venía la palabra. Y qué lindo, la verdad, ese mensaje que compartes con nosotros, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que estamos pasando por un momento en el que precisamente todos estamos en la misma situación, todos estamos pasando por esta situación difícil. Y realmente es reconocernos como hermanos. Estamos unidos más de lo que pensamos. Así que muy bonito el mensaje. Y precisamente hablando de mensajes, bueno, nos llamó muchísimo la atención la forma en que tú estás transmitiendo ese mensaje de fe. Estás encontrando unos instrumentos valiosísimos que nos parece genial que estés tratando de hablarle a la gente que está utilizando estos medios. Y para explicarle un poquito a la gente que nos escucha, bueno, pues si ustedes quieren seguir a Fray Javier, él está muy activo en las diferentes redes sociales. No solamente tiene Instagram, en el cual tienes muchísimos seguidores, no recuerdo ahorita el número. Es como... Pasado los 18, yo creo, sí. Pasado los 18,000 seguidores. Y está en TikTok también. Y estás en TikTok, que ya alcanza 6,000 seguidores en TikTok. Hemos disfrutado muchísimo los videos. Te has mantenido muy, como muy current, muy moderno en las cosas que se están utilizando para llevar el mensaje. Y nos parece muy, muy interesante. Claro, a mí lo que me gusta mucho y me llamó mucho la atención es que yo lo conocí a usted como Fray Foto. Y Fray Foto, lo que me gusta es que modernizó mucho la forma en la que lleva el mensaje y no espera que la gente se acerque a la iglesia, sino que está llevando el mensaje a donde la gente está. Y eso me pareció muy, muy diferente y también muy, muy bueno. Sí, ¿cómo surge esa idea de empezar a utilizar social media para llevar este mensaje? Mira, siempre, bueno, yo he pensado, bueno, yo utilizaba Facebook. En el 2008 ingresé a la Orden Franciscana. Facebook nació en el 2007, 2006. Cuando yo ingresé a la Orden, yo tenía un perfil de Facebook. Después, cuando uno ingresa a la Orden, está sus primeros, vamos a decir así, 3 años. Los primeros 3 años nos prohíben utilizar toda la cuestión de las redes sociales y toda la cuestión de la computadora y televisión y todo, porque pues entramos a este plan de formación inicial para ingresar, y es un plan donde pues tenemos que conocer nuestro interior, conocer si realmente nos sentimos llamados. Son años como de retiro, como de interiorización y de más de una vida de oración, que siempre vimos una vida de oración, pero es como más de interiorizar para ver si realmente, o discernir si realmente Dios te llama a este estilo de vida. Conoces la orden te conoce. Entonces, en ese tiempo, pues me quitaron las redes sociales. Yo en ese entonces solamente tenía Facebook. Y pues bueno, cuando pasaron esos años, yo hice mis primeros votos dentro de la orden y me puse a estudiar filosofía porque pues para ser sacerdote tienes que estudiar los años de filosofía y teología. Y entonces yo me di cuenta que pues los jóvenes, la gente estaba
en ese entonces decir, bueno, pues en ese sistema, estaban en esas redes, la gente se comunicaba de una manera diferente. Y entonces, pues bueno, la iglesia en ese entonces, el Papa Benedicto XVI, él dice que el continente, hay otro continente que es el continente digital y que la iglesia tiene que hacerse presente en ese continente también. ¡Wow! Entonces, definitivamente no estamos actualizados. Yo no sabía que eso había dicho la iglesia. Sí. Y luego dijeron, pues, hay un continente nuevo que es un continente digital, que es donde la iglesia, es donde la gente ahora está, y la gente está en ese continente digital. Y entonces yo en ese entonces me pusieron a trabajar con todos los muchachos que tenían inquietud a la vida franciscana, es decir, ser promotor vocacional. Y bueno, en ese entonces también empezó mucho mi gusto por la fotografía. Y entonces me abrí mi cuenta de Instagram. Y fue una cuenta primera, porque también, bueno, a lo mejor va a haber más tiempo de contar ahorita, pero me hackearon esa primera cuenta hasta recientemente. Y me la han eliminado. Y esta cuenta es nueva y tengo apenas 5 meses con esta cuenta, porque la otra me la hackearon y me dolió muchísimo, pero bueno, es otro tema. No. Entonces empezamos y empecé a trabajar, como trabajaba con un promotor vocacional, yo empecé a ver que los jóvenes estaban en las redes sociales, que había infinidad de jóvenes en las redes sociales que me mandaban muchísimos mensajes de a qué orden perteneces, de cómo es tu orden, y qué es lo que hacen. Entonces todas esas inquietudes que surgían de una frase, que surgían de una foto, que surgían simplemente porque yo estuviera presente ahí. Entonces para mí eso era el poder dar un testimonio. Y ahorita que decían ustedes, es poder llevar un mensaje. Pues el mensaje es ser tú mismo y descubrir que yo puedo estar presente en las redes sociales simplemente haciendo lo que hago, mostrando lo que hago, que al final de cuentas eso es el testimonio. O sea, este es Fray Javier, este es Fray Foto en este continente, y presento lo que yo hago. Y muchos me dicen, Fray, es que se le ve muy contento, muy feliz. Pues así me siento en ese entonces, contento, feliz, muestro lo que soy. Entonces, pues bueno, al final de cuentas siento que de eso se trata, ¿verdad? Y ahorita, pues bueno, estoy casi en todas las redes sociales, ¿no? YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Incluyendo el podcast del cual, bueno, queremos hablar también, pero definitivamente estás en todas las redes sociales. Además, muy exitoso. Sí. Muchas gracias. Lo del podcast surgió también así. Hay un grupo aquí en la diócesis donde vivo que se llama Ilumina Más, que es un grupo creo que somos 2 sacerdotes y todos los demás son laicos jóvenes y demás, que pues la principal labor es iluminar las redes sociales, es llevar el mensaje a través del testimonio, y ellos me invitaron a hacer un podcast, a producirlo junto con ellos, y pues es lo que estamos haciendo. Con el podcast tengo poquito, apenas unos meses, pero sí vamos muy bien, gracias a Dios, ahí estamos presentes también. Genial, genial. Bueno, y si estamos hablando de redes sociales, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué red social es la que más estás disfrutando? Híjole, como todo es novedad, ahorita TikTok la estoy disfrutando tanto. Mira que me ha traído muchísimas cosas también TikTok, porque, bueno, pues en todas las redes sociales ha pasado, pero uno encuentra también, lamentablemente, mucho odio y muchas cosas también en este continente, porque, pues bueno, también he recibido críticas negativas, ¿no? De mucha gente también, de que ataca, que pues me dicen mil cosas y demás, pero pues también lo he recibido en todas las demás redes sociales. Pero siempre pues respeto muchísimo la opinión de cada uno, siempre trato de contestar con el argumento de lo que soy, ¿verdad? De que nunca es mi intención estar ofendiendo a nadie, ni nunca es mi intención distorsionar el mensaje de lo que soy. Pero sí es complicado. Con respecto al TikTok, pienso que muchísimos critican el TikTok porque dicen que es una red social para jovencitos y que pues no tiene nada que hacer uno que tiene más de 30 años ahí. Entonces,
pero lo que yo una vez les contesté es que pues no necesariamente es así. Yo creo que la iglesia, mira, hace unos años, hace 10, 15 años, la gente tampoco pensaba, yo jamás pensé que mi abuelita o mi mamá tuvieran Facebook, Claro, y ahorita lo claro. tienen, ¿no? Y ahorita lo tienen. Exactamente. Entonces, yo no dudaría que en 5 años o si no es que menos, mi papá también se haga un TikTok. Entonces, exacto, es que Exactamente. está cambiando, o sea, TikTok el mundo ahorita está cambiando, completamente y TikTok exactamente. ahora está teniendo una migración de gente, o sea, todos los negocios también ahora tienen TikTok. Exactamente. O sea, las redes sociales van evolucionando. Instagram al principio era para fotógrafos, o sea, solamente gente que le gustaba la foto y subía fotos y ya. Instagram ha Exactamente. cambiado muchísimo. Instagram ha cambiado, ahora son historias, ahora son empresas, ahora son videos, ahora son lives. O sea, la red social tiene que ir evolucionando y va cambiando. Y como iglesia a veces llegamos tarde a la red social. Como iglesia a veces llegamos cuando ya todo está establecido, cuando ya todo está arrancado. Y muchas veces pienso que esa es pues no voy a llamarla dificultad, sino más bien es una como algo que tenemos que cambiar, porque ¿por qué no llegar desde el principio? ¿Por qué no empezar a hacernos presentes desde el inicio y empezar a ver que el mensaje puede llevarse también ahí, ¿no? Exacto, ser Entonces, Exactamente. pioneros. O sea, ¿por qué no Jesús ser fue pioneros? pionero. Esa es la palabra. Ajá. Evangelizar desde el Exacto, comienzo. Claro, y sobre todo hablando un exacto, lenguaje que las exacto, personas están siendo muy perceptivas. Entonces, en exacto, vez de copar social media con mensajes negativos, qué chévere también poder contrarrestar eso y tener muchísimos espacios donde algo exacto, positivo estamos compartiendo, donde estamos llevando algo que nos motive, algo que nos inquiete, algo de lo que podamos aprender. Y me gusta mucho también exactamente. su visión y su forma de entregarlo, que también es muy positiva, muy alegre. No es una religión, no es desde el punto de vista de que castigue o viendo el lado de negativo de la vida, sino Claro, que es muy positivo el mensaje. Y eso fue en realidad lo que a mí me llamó mucho la atención y lo que me hizo querer como empezar a seguirlo y contactarlo. gracias. Yo creo que es un mensaje que le está llegando mucho a los jóvenes. Por ejemplo, acá tengo una frase muy bonita que está en tu Instagram que dice, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Mm, Una frase súper linda que sí, realmente es muy cierta. A veces hay situaciones difíciles por las que pasamos y como que nos mueve un poco más esa fe y a pesar de la situación difícil, termina siendo una bendición. sí, claramente, claramente. Es el paso que hay que dar, ¿no? Y muchas veces nos quedamos solamente en la cruz, en lo difícil, sin dar el brinco a la resurrección, que es realmente lo que tiene que mover nuestra fe, ¿no? Lo que ilumina. Y por ejemplo, también me acuerdo que esa frase la puse por todo esto que estamos viviendo de la pandemia, por todas estas dificultades que estamos viviendo y que pues muchísima gente se ha acercado a practicar su fe gracias a esto, ¿no? Exacto, claro, claro. Aquí tenemos un mensaje que sí nos gustaría precisamente que pudieras compartir un poco con nuestra audiencia. Lo que quieres decir con Ujú, este mensaje y dice, el desierto es un lugar de transformación. No importa si tu mm. desierto se llama COVID-19, al salir de ello tú serás una mejor persona. Ah, sí, sí, sí. ¿Quieres que te diga lo que pensé cuando lo escribí? Sí, por favor, comparte con nuestra audiencia. Mira, el desierto es parte esencial de nuestra espiritualidad como cristianos, como católicos. El desierto es esa cuaresma que nos propone la iglesia. Son esos días en cuales uno tiene que darse un clavado a su interior para empezar a transformarnos. Y curiosamente, este desierto, esta cuaresma la vivimos con esta cuarentena, que al final de cuentas era lo mismo, no salir, romper la rutina que estábamos acostumbrados a hacer, empezar a hacer las cosas diferentes y que pues realmente eh, eh, te llamaba realmente a darte un clavado a tu interior porque pues ahí tenías mucho tiempo para empezar a meditar, a poder poner las cosas en claro, ¿no? Cuando uno se choca con sus límites, cuando uno choca
con lo humano que es, cuando ya la barrera no te da más, es cuando necesitas a Dios, es cuando necesitas a alguien más, cuando la fe entra a hacer su parte. Entonces, el desierto es ese lugar de transformación, es ese lugar en el cual uno ve lo mejor y lo peor de sí, ¿no? Entonces, por eso ponía yo así, ¿verdad? Que es necesario el desierto como son necesarias todas las cuaresmas. Y pues en este momento que estábamos así, pues estamos viviendo lo del COVID-19, por eso pues el desierto, para muchos el desierto se llama COVID-19 porque no podían salir, pero siempre se sale del desierto siendo una mejor persona. Yo decía en uno de los episodios de podcast que ojalá que las miradas, que los abrazos, que los buenos días, que las buenas noches, que las palmadas con nuestras manos no vuelvan a ser las mismas después de este desierto que estamos viviendo. Qué lindo. Ojalá y que sean realmente miradas más iluminadas, abrazos que calienten más el corazón, ¿no? Palmadas que realmente sean sinceras y que realmente descubran lo importante que es el otro, ¿no? Al haber vivido este desierto. Exacto, y el contacto. Yo pienso que lo que nos está enseñando es a valorar lo que antes habíamos tomado, for granted. Realmente volvemos a lo que hablábamos al principio, el realmente descubrir que somos hermanos, que extrañamos ese contacto humano, el poder dar un abrazo a nuestros seres queridos, Claro. el poder salir a visitarlos, el poder reunirnos con amigos. Claro. Son cosas que yo creo que después de esto vamos a tomar más conciencia y poder valorar mucho más. A mí me gusta mucho el Sí. mensaje que Fray Foto trae, que es un mensaje hacia la esperanza, hacia el futuro. Y ya terminando, ¿nos podría contar un poco qué significa la frase que tiene en Instagram que dice, todo lo que hagas, hazlo con esperanza? Todo lo que hagas, hazlo con esperanza. Todo lo que se emprende, todas las cosas que nosotros emprendamos, todas las cosas que nosotros hacemos, que iniciamos, siempre lo hacemos pensando en que nos va a ir bien, en que hay un mejor futuro, en que las cosas van a salir bien. Y esa es la esperanza. La esperanza, aunque realmente no salgan, aunque a veces fallen, aunque a veces me equivoque, pero no podemos empezar algo sin empezar a hacerlo positivamente, por así decirlo, sin empezar a ver un futuro mejor, un futuro bueno, un futuro nuevo, porque al final de cuentas ese es el motor que va a arrancar, que pues le llamamos caridad, le llamamos amor, ¿no? Y los tres grandes motores de nuestra vida, pues la fe, la esperanza y la caridad, es lo que realmente nos lleva a emprender el vuelo, ¿no? A ser plenos. Fray Javier, qué lindo este mensaje de verdad que hemos podido compartir en este podcast, especialmente, con todo lo que está sucediendo, y de verdad que queremos reconocer el trabajo que estás haciendo, el poder llevar ese mensaje a través de canales que no han sido tradicionales, de ser innovadores, de buscar otras formas, de tocar otras vidas que tal vez no tengan la oportunidad de acercarse a la iglesia, de poder tener esos medios para responder esas preguntas de personas de todas las edades y especialmente de jóvenes que están tan activos en social media, poder responder esas inquietudes y poder tocar el corazón aun cuando se está lejos. Así que, Fray Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy, pero antes de dejarte ir, nos gustaría saber, para las personas que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? Por favor, comparte con nosotros todas las diferentes redes sociales que usas. Pues en cualquier red social que tengan ahí, pongan de Fray Foto y ya sale. Sí, pero pues estoy en las más conocidas, que es Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, y luego también ahora recientemente en TikTok, y en todas aparezco como Fray Foto. Entonces, ¿Y el sí, pueden podcast? buscarme por ahí. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast también se llama Fray Foto. Fácil. El podcast también se llama Fray Foto y es donde pues yo, ahí en mi breve descripción pues digo que como me gusta compartir mi vocación, me gusta compartir mis experiencias a través de la fotografía, pero ahora también lo hago pues a través de mi voz. Entonces...
genial y de verdad que queremos invitar a las personas que nos escuchan, ya que se encuentran en este medio de podcast, sigan otro podcast nuevo, un podcast que también les va a traer un mensaje positivo o una luz, un llamado diferente. Así que sigan a Fray Fotos, por favor, en todas las diferentes redes sociales. Y antes de dejarlo ir, Fray Javier, ¿por qué no terminamos este podcast con una bendición para todas las personas que nos están escuchando, para las personas que hacen parte de esta comunidad, de este podcast? Y bueno, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una situación difícil, le agradeceríamos muchísimo una bendición para todos. Claro que sí. Antes de la bendición les voy a hacer una pequeña oración que me gusta muchísimo, que yo la rezo diario, que es la oración de San Francisco de Asís ante el Cristo de San Damián, y después les doy la bendición. La oración dice así: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y ahora les doy mi bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fray Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que nos da gusto tener invitados como usted, que nos traiga una luz, que nos traiga esperanza, que nos traiga un mensaje positivo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues quiero agradecerles muchísimo por este espacio, por compartir también en su podcast y por invitarme. Muchísimas gracias de verdad, y gracias a toda la gente también que nos escucha y que comparte día a día el mensaje a través de las diferentes redes sociales. De verdad que muchas gracias. A ti, Fray Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y recuerden que pueden encontrar los diferentes enlaces de Fray Javier en joseyalex.com. Y con esta bendición de Fray Javier los dejamos esta semana. De verdad esperamos que hayan disfrutado de este primer episodio de nuestra tercera temporada. Y recuerden que ahora nos pueden encontrar también en Instagram y Facebook, finalmente bajo José y Alex Podcast. Esperamos que hayan disfrutado y gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tercera temporada. Muchas gracias a todos y los esperamos dentro de 8 días en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.